A esta hora le queremos agradecer a Luana Simioni del Frente de Izquierda Unida que nos atienda. Luana, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, muy bien. Bueno, casi 8 puntos. Decimos que en la ciudad de La Plata la izquierda es tercera fuerza, algo que por los resultados de ayer perdió en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Esto creo que es un mérito de Luana Simioni, mantener el tercer lugar y además haber acrecentado en cerca de 3 puntos la elección de las PASO, Luana. Sí, la verdad que estamos muy contentos con una elección muy importante. Y la mejor, digamos, del Frente de Izquierda desde que nos constituimos hace 10 años, ¿no? Sí. La mejor en la ciudad, pero también en el resto del país. Estamos duplicando nuestras bancas en el Congreso Nacional. No solo Nicolás del Caño y Romina del Pla van a estar ahí revalidando los lugares por la provincia de Buenos Aires, sino que ingresó también nuestra compañera Miriam Bregman por Capital. Y bueno, el dato sin duda más interesante lo dio Jujuy, donde una de las 3 bancas que se ponían en juego quedó para nosotros, quedó para la izquierda, para Alejandro Vilca, un compañero que es obrero Sí. de la recolección allá en Alto Comedero, en Jujuy, y estamos ampliando nuestra bancada muy significativamente en el Congreso. Bueno, también la estamos ampliando en la representación en la legislatura, pasando a 2 diputados por la tercera sección. Y en el caso de la ciudad, bueno, como vos decís, ahí nos dejó el resultado a las puertas del ingreso al Consejo. Sin duda vamos a ir al escrutinio definitivo, a revisar todas las actas, porque es muy poquito el margen y la diferencia para el piso necesario, ¿no? Para poder ingresar, pero estamos muy contentos con la elección que hicimos, realmente muy importante. Esta recuperación, ¿a qué se debe, Luana? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué caminaron? ¿Cuál fue el diálogo con la gente después de las PASO? Creemos, bueno, en parte todos los que ya nos habían votado en las Sí. PASO nos manifestaron que habían resultado muy entusiasmados con esto de la tercera fuerza, con el crecimiento de la izquierda, en un momento donde se habló mucho y se le dio mucha trascendencia al impacto que tuvo la emergencia de la derecha, tanto en capital como en provincia. No podíamos decir en el país porque no son una fuerza Nacional, nacional, sí. sino que son más bien un fenómeno del área metropolitana, pero bueno, el dato de que la izquierda fue tercera fuerza en las PASO y que ahora a nivel nacional, digamos, como fuerza nacional también, nos parece que fue un instrumento, fue una forma en la que muchos sectores descontentos con el gobierno y que realmente, ¿no?, están sintiendo en carne propia el ajuste, no quieren este rumbo económico, están decepcionados con un gobierno que les prometió una cosa e hizo otra. Bueno, encontraron también en la izquierda una herramienta, una forma de expresar ese descontento, fortaleciendo una fuerza política, Gustavo, que somos una fuerza de trabajadores y trabajadoras, que estamos presentes en cada lucha y que va a ser sin duda lo que reforcemos a partir de la conquista de estas nuevas bancas y de esta mayor representación parlamentaria. Luana, ¿qué análisis haces primero de los libertarios? Si bien es cierto, vos decías, hoy por hoy no es una fuerza nacional, pero marcar una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Es un fenómeno que se da en este momento, es algo que aparece y que puede llegar a tener continuidad. ¿Qué análisis haces al respecto, Luana? En realidad, si uno lo analiza su discurso, su Sí. programa, porque me parece que una cosa es lo que representan como contenido como programa y propuestas de gobierno, o como fuerza política, y otra cosa quizá la imagen que venden más descontracturada, ¿no?, más antisistema, anticasta. Luego, cuando uno mira sus propuestas que tienen que ver con la reforma laboral que quite la indemnización, Esper llega a decir incluso que hay que prohibir el derecho a huelga y poner presos a los dirigentes que lo convoquen, que están a favor de, bueno, por supuesto, priorizar a los bancos, al FMI. Es una serie en contra del cambio, negando el cambio climático, son antivacunas, en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, en fin, una serie
de políticas que no tienen nada de libertad. Esa palabra les queda grande, entonces hay que desmenuzar un poquito cuáles son sus propuestas, cuál es su plataforma. Pero después en lo simbólico sí creo que y en esto le han dado muchísimo espacio para que puedan desarrollar una especie de personajes contestatarios, ¿no? Que no se condicen con las propuestas que llevan adelante, que son absolutamente conservadoras. Pero también hay que decir que un sector que tradicionalmente vota Juntos o a alguna otra expresión de la derecha tradicional, de la derecha más convencional del país, de ahí se desprendió un sector y se ha radicalizado, ¿no? Si uno ve los votos, por ejemplo, en la capital, donde Milei creció, también en parte fue en conjunto con el Frente Juntos, llegaron a porcentajes que ha sabido sacar el PRO por sí mismo, ¿no? No es que ha crecido quizá la población que vota a la derecha, aunque un sector se radicaliza y se ha ido a la ultraderecha, sino que se han dividido y ha habido una expresión más extrema del programa político de Juntos. No es para subestimarlo, no es para minimizarlo, porque es un fenómeno internacional, pero nos parece que son fuerzas políticas que ahora, ingresando al Congreso, va a quedar demostrado, como dijimos durante la campaña, que son colectoras del PRO, es decir, que van a ir a votar y a levantar la mano por exactamente las mismas cosas que lo hace el espacio de Juntos, quizá llevando todo más al extremo, ¿no? Pero bueno, creo que es un dato de la realidad, la emergencia de los extremos, por un lado la ultraderecha y por otro lado nuestra elección, con, por ejemplo, Jujuy te decía, bueno, el 25% de los votos, ¿no? Es lo que nos posibilitó estar ingresando un diputado y una elección muy importante en el centro político del país, tanto en la provincia como en capital. Nos parece que también es parte de la lectura, ¿no? Una cierta polarización a extremos que ha habido frente al desencanto de las fuerzas políticas tradicionales y el sector de la población que se ha sentido estafado con las promesas de campaña del gobierno nacional. Silvana, se decía que ganara o perdiera el gobierno, después del 15 de noviembre la situación iba a ser igual muy, pero muy complicada, y no se sabía cuál era el camino que iba a transitar el gobierno de Alberto Fernández, dentro del Frente de Todos o a nivel personal, que era lo que iba a decidir. Más allá de invitar al próximo miércoles a la militancia a festejar el triunfo, yo la verdad no entiendo de qué triunfo estaba hablando Alberto Fernández. Sí, en un mensaje grabado dijo que iba a invitar a la oposición a convocar una especie de diálogo económico y social y a presentar un plan económico. ¿Cómo ves esta convocatoria? Si realmente es auténtica y es genuina, porque sabemos qué es lo que pasa después. ¿Y qué pensás que puede hacer económicamente y socialmente este gobierno a partir de hoy? Creo que el gobierno en las PASO entendió que hubo un rechazo a su política económica, pero no cambió el rumbo, ¿no? Las medidas que se tomaron, como por ejemplo el control de precios, etcétera, fueron medidas coyunturales, Sí. que no terminan de resolver profundamente una situación que al menos desde nuestra perspectiva va a tender a agravarse, porque el acento del gobierno está puesto en la renegociación con el fondo y eso significa abrir las puertas a la posibilidad de que, como ya lo dijo el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Fernández presenta un plan económico que tenga que ser supervisado por ellos mismos, ¿no? Por el fondo, Sí. que va a ser quien diga qué cambios estructurales hay que hacer, qué reformas para que Argentina tenga la plata para saldar su deuda, sus compromisos con el organismo de crédito. Entonces me parece que el plan económico que pueda presentar el gobierno tiene que, sin duda, dos o tres ejes que van a afectar la vida cotidiana de las mayorías populares en detrimento de esa calidad de vida. Una son las tarifas y la famosa liberalización, aunque sea segmentada, es decir, más inflación. Sí. La segunda es la reforma laboral que exigen los organismos internacionales y que aunque aún no lo hayan puesto por escrito, es el reclamo principal y ha atravesado esta campaña electoral, y eso es más precarización, eso es pérdida de derechos. Y la tercera tiene que ver con aún reformar más el sistema previsional, ¿no? Que ya lo hizo Macri en 2017,
pero bueno, es una exigencia también permanente de aumentar aún más la edad jubilatoria, etcétera. Entonces, nos parece que pase por donde pase, y bueno, y junto con esto, no poder contener la inflación, que es lo que está carcomiendo el bolsillo de las familias trabajadoras todos los meses. Entonces, nos parece que la perspectiva no es buena si no se rompe con este rumbo económico. Que haya o no haya plan, si haya planificación o se esté dando en los hechos por una serie de sucesos, la realidad es que las decisiones que se toman no son en favor de las mayorías, aunque el gobierno haya, cual manotazo de ahogado, adoptado algunas posiciones después de la derrota de las PASO. Después el festejo del gobierno tiene que ver con no seguir agrandando la brecha, no seguir cayendo aún más y haber logrado recuperar. Pero lo que hay que decir también es que esa convocatoria a las urnas de que vote más gente no sucedió, o sea, sucedió pero muy parcialmente. Sigue siendo el no ir a votar una forma para expresar el descontento que encontró un sector importante de la población que quizás antes se referenciaba en el gobierno, ¿no? O que venía de votar Alberto Fernández. Bueno, esto es un dato político también que marca que el malestar y el mal humor social continúa, pero no por una cuestión abstracta, sino porque concretamente la población los niveles de pobreza son cada vez más grandes, la inflación continúa y se siente cada vez más el ajuste económico. Luana, ponemos sobre la mesa el dólar, hablabas de la inflación, hablabas de la pérdida del poder adquisitivo, la devaluación del peso realmente a pasos muy agigantados. ¿Se viene una devaluación económicamente? ¿Qué es lo que puede hacer este gobierno para frenar algo que sabemos que nos va a perjudicar y mucho? Ya lo decíamos, ganara quien ganara a partir del 15 de noviembre. Sí, la presión, digamos, del mercado paralelo fue clara en la previa de las elecciones. Hay que ver qué sucede en las próximas semanas, pero claramente, digamos, la presión de lo que se llaman los mercados, que no son otros más que los que tienen la posibilidad de generar dólares en el país, centralmente toda el agronegocio y la industria ligada a la exportación. Hay una presión permanente por devaluar, y eso, digamos, no tendría mayor importancia en la vida cotidiana de las personas si no fuese porque automáticamente esa devaluación genera inflación, ¿no? Claro. La presión sobre todos los productos que tienen algún componente importado, e incluso, ¿no? Quienes exportan sus productos, empezando por las carnes, y pretenden tener una compensación en el mercado interno, genera más inflación. Entonces es preocupante. La devaluación siempre es un mecanismo de pulverización del salario. Lo que vos podés ganar con una paritaria por un lado, te lo quitan en una jornada de los mercados, devaluando el peso, y por otro lado, ni hablar del más del 40% de la población que trabaja en la informalidad, sin derecho a una paritaria, ¿no? Que no tiene una actualización salarial que pueda hacerle frente a la inflación. Entonces, es preocupante que se produzca una nueva devaluación. Nosotros planteamos que realmente hay que tomar medidas económicas de fondo, ¿no? Frente a esta situación. Por ejemplo, nosotros tenemos un planteo de conjunto que parte del desconocimiento soberano de la deuda, una sangría permanente que el gobierno ni siquiera investigó los destinos de ese endeudamiento, para qué se usó la plata, para mínimamente decidir si debe pagarla o no el gobierno, sino el pueblo argentino con menos recursos para educación y para salud. Y por otro lado también medidas que acompañen eso, como el monopolio estatal del comercio exterior. Hoy son un puñado de cerealeras ligadas a los puertos y al agronegocio las que manejan qué se exporta, cómo se exporta, en qué momento y a qué valores, cuándo se liquidan dólares y cuándo no. Bueno, eso no puede el Estado mirar desde afuera decisiones tan importantes que afectan tanto a la economía como el problema de la comercialización exterior. Bueno, me parece que son las medidas que no se han tomado. El gobierno ha sido muy débil con los poderosos y ha decidido ajustar a los más débiles. Entonces, nos parece que ese es el rumbo que el gobierno va a tener que corregir. Si no lo corrige, la advertencia de las urnas van a profundizarse, nos parece, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que pensar en perspectiva, que
que la consecuencia concreta de este plan económico va a redundar también en despidos, en precarización, y eso es lo que no se puede permitir, que siempre se siga afectando a los sectores mayoritarios. Luana, la última, porque estamos pasados de tiempo. Ayer el presidente Alberto Fernández convocó a un diálogo después de las legislativas. ¿Pensás que estando Cristina, el gobierno puede dialogar con la oposición más allá de esta decisión que ayer manifestó Alberto Fernández y que hace tiempo viene manifestando, cosa que después no se puede llevar a cabo? Yo creo que el diálogo en los temas centrales existe, hagan o no hagan la reunión en concreto para las cámaras, ¿no? Porque tienen acuerdo en lo esencial, como te decía hoy, el presupuesto de ajuste, el endeudamiento, el pago de los fondos buitres, todo las decisiones más importantes que tienen que ver con el rumbo económico del país han votado juntos, han estado de acuerdo. Y en general cuando se propone el diálogo es para reforzar y fortalecer medidas de ese tipo, ¿no? Nosotros nos parece que el diálogo que hay que generar, y que es un diálogo escuchando a la sociedad, escuchando lo que se planteó en las urnas, escuchando las demandas de más empleo, de generar trabajo con derechos, de terminar con la precarización, de fortalecer la salud, la educación pública. Ese es el diálogo que está ausente cuando se generan mesas de este tipo, para escuchar a los empresarios, al reclamo de los bancos, de los organismos internacionales, y en eso podemos decir que las fuerzas mayoritarias se ponen rápidamente de acuerdo. Luana, gracias por este contacto, que tengas una buena semana, te mandamos un beso. Gracias, Gustavo, un abrazo, hasta luego. Luana Simeone, del Frente de Izquierda Unida, pasó por el 100.3.